Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? I've got to reach you, I've got to see you, let the light shine down on me, when the day breaks. 3 de febrero de 2020, bienvenidos a este nuevo podcast de Caminar Quieto. Into something new, I wanna see it with you. Y hoy vamos a hablar de un tema que ha creado un poco de polémica en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en la que, simplemente pues hice un tuit porque llegó a mis oídos que un adolescente, uno de los docentes, un profesor, le puso una copia como castigo, que tenía que copiar 1000 veces un texto. Y el niño de 12 años llegó a casa, copió el texto 1000 veces y cuando volvió a clase el profesor cogió la copia y delante de todos los compañeros pues la rompió en 1000 pedazos. Y a partir de ahí pues surgieron varios comentarios, sobre todo evidentemente de describir la bestialidad que supone ese tipo de castigo en pleno siglo XXI, y parece mentira que en el año 2020 todavía existan este tipo de castigos. Y a partir de este tuit pues empezó a generarse un debate muy interesante sobre lo que supone este tipo de castigos. Y para ello, vamos a aprovechar el podcast para analizarlo desde el punto de vista de caminar quieto. Porque en primer lugar lo que nos debemos plantear cuando existe este tipo de castigos es qué es lo que queremos conseguir con este castigo. Si lo que queremos conseguir es que el niño aprenda que esa conducta que ha realizado no es correcta, existen otros tipos de métodos, porque lo analizaremos sobre todo desde 3 perspectivas de caminar quieto, recordando el decálogo para el éxito educativo, y lo analizaremos desde el punto de vista de los 4 tipos de resolver un conflicto: recordar, competir, cooperar, evitar o ceder. También lo analizaremos desde el punto de vista de la comunicación no violenta y de la gestión emocional. Y finalmente, otro de los puntos que analizaremos es el modelaje. Veamos qué nos dice caminar quieto sobre este tipo de reacciones educativas, entre comillas. Y es que si nos situamos en el punto de vista de los estilos educativos, podemos pensar en primer lugar qué tipo de estilo educativo es el que estamos implementando como docentes o como educadores en el momento en el que estamos obligando a un niño a hacer una copia en la que debe copiar 1000 veces un texto. Evidentemente que el estilo educativo que estamos ejerciendo es el estilo autoritario. Y me diréis, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque nos estamos centrando en el control, en la norma, en establecer límites, en controlar esa conducta. Pero nos estamos olvidando del apoyo, del soporte, en el que en este caso no aparece. Así pues, estamos ofreciendo mucho control, pero ningún apoyo. Y esto, pues la ciencia ya nos lo dice, es el estilo educativo autoritario. Y los diferentes estudios científicos en referencia a los estilos educativos parentales, desde el año 1991, que están los estudios de Lamborn en Estados Unidos y que se ha venido replicando durante todos estos 30 años que han seguido posteriormente, nos dicen que el estilo educativo autoritario genera niños con dificultades de gestión emocional, con problemas de relaciones y también genera niños con dificultades académicas en buena medida. Por lo tanto, la ciencia ya nos está diciendo que el estilo educativo de imponer este tipo de castigos no corresponde. Y ahora nos centraremos en el apartado emocional. ¿Qué supone este tipo de castigos a nivel emocional? Analicémoslo, pues como siempre, desde el punto de vista de caminar quieto.
Y desde el punto de vista emocional, pues es evidente que no sé si alguno de vosotros, alguna de vosotras habéis vivido que os pusieran cuando erais niños o cuando erais adolescentes una copia de esta envergadura. Pues evidentemente el sentimiento que se despierta en el niño es un sentimiento de injusticia, es un sentimiento y se despiertan emociones de rabia, de odio. Se despierta toda una serie de emociones negativas que lo que hacen es alejarlo de la situación educativa, es decir, que todo aquello que queríamos conseguir, conseguimos más bien lo contrario. Ni tenemos en cuenta sus emociones, ni tenemos en cuenta que las emociones positivas son las que han demostrado que fijan los aprendizajes y que son a partir de las cuales los aprendizajes son posibles. Lo que vamos a provocar con este tipo de castigos es un bloqueo total y este bloqueo pues lo que va a provocar es que no pueda aprender y que le aleje todavía más de la situación de aprendizaje, toda esa serie de emociones negativas que va a despertar. Y luego también pues es el hecho de que no hemos gestionado bien emocionalmente esta situación, con lo que seguramente la conducta que queríamos mejorar conseguiremos precisamente lo opuesto, que esa conducta desadaptada todavía se pueda fijar en mayor medida. Y nos queda el tercer punto que podíamos destacar, que es el tema del modelaje. Y esto hace referencia a qué está ofreciendo este profesor al alumno, cómo le está enseñando que se resuelven las cosas. Se resuelven a través de poder, se resuelven a través de imposición, se resuelven a través de infringir sufrimiento al otro, se resuelven desde un punto de vista de yo estoy por encima de ti y tú debes obedecer. Imaginaros el modelo que estamos ofreciendo. Si enseñamos a los niños y niñas que para resolver las cosas se tiene que imponer o se tienen que infligir estos castigos, que seguramente es como este profesor lo educaron y por lo tanto está reproduciendo cómo lo educaron a él, y que precisamente el modelo que le estamos ofreciendo es el contrario que debería ser. Como vemos, estamos ejerciendo un estilo educativo autoritario, no estamos teniendo en cuenta las emociones que estamos despertando y estamos despertando un montón de emociones negativas contrarias al aprendizaje y a la educación, y finalmente le estamos ofreciendo un modelo nefasto, un modelo en la que le estamos diciendo cuando tú te encuentres en esta situación vas a tener que resolverlo desde una situación jerárquica, desde una situación de poder e incluso podríamos decir desde una situación de humillación de la otra persona, porque no es suficiente infringir un castigo como hacer una copia, sino que también tenemos el otro punto que es romper las copias delante de los compañeros, con lo cual tenemos también un componente de humillación. ¿Con qué cara va a volver ese alumno al aula? Pues seguramente con la de no querer volver en ningún momento al aula. Pero evidentemente cuando nos encontrábamos en Twitter con este debate, pues aparecieron evidentemente pues opiniones que intentaban justificar este tipo de castigos y que se situaban de alguna manera de acuerdo con este tipo de castigos. Por ejemplo, encontramos opiniones como Manuela Rubio, que nos decía pues que se tiene que denunciar, que esta práctica no es educativa y que es humillante y que solo sirve para una miserable pérdida de tiempo, y que primero es la dirección del centro quien tiene que actuar para erradicar. Luego teníamos a Mar Hurtado, que también nos comentaba que todavía hay quien lo permite, como compañeros, equipo directivo, inspección, y que existe un corporativismo absurdo y que hay maestros pues que les pasan estas cosas y que hay otras maestras y otros maestros que lo que hacen es ser profesionales y denunciar este tipo de prácticas. Luego también pues comentarios irónicos como el de Jordi Perales diciendo pues claro que sí, la letra con la sangre entra y si no lo entregan pues 2000 veces. Evidentemente que decían no se puede discutir su efectividad, los alumnos estarán callados, no aprenderán nada, pero estarán callados y los que no lo aceptan pues que no tienen ni idea. Pero
entre todos los comentarios en los que se iba justificando, se iba defendiendo a favor y en contra de este tipo de castigos, encontramos a Víctor Vallejo, que decía que no compartía la medida, pero que encuentra mucho peor cómo se está degradando la enseñanza y en consecuencia pues el futuro de estas generaciones que vienen, y que no veía que la gente haga tantos aspavientos con la situación en la que nos estamos encontrando en este caso con la degradación del sistema público educativo. Y aquí pues entramos en un debate en el que yo mismo consideraba que no se puede comparar, ¿no?, el denunciar una práctica abusiva como esta con la situación delicada del sistema educativo, que son cosas diferentes. Mar Hurtado opinaba lo mismo, que también decía que son cosas diferentes, que se deben denunciar y que no tiene nada que ver con criticar o con denunciar la falta de recursos en la que se encuentra la escuela pública. Luego teníamos otras intervenciones, como la de Laia Castillo, que nos decía que a su hijo, el curso pasado, en primero de la ESO, se encontró que le hicieron este castigo y que pasa, que ella afirma que pasa mucho y que es una manera nefasta que tienen algunos adultos de quedar por encima de los niños porque ellos lo valen, comentaba ella. Luego encontramos pues otros docentes, como en Twitter su nombre es el señor Luis Tomás, que decía que él mismo utiliza ese tipo de castigos, pero matizaba que lo que tiene que copiar siempre es reflexivo sobre lo que ha motivado la copia, que siempre negocian el número de copias, que al final acaba siendo una hoja por una cara, y que nunca se copia el texto repitiendo las palabras en vertical, que no se puede copiar así, y que nunca es una oración negativa del tipo no haré. Aquí también entrábamos a criticar y a valorar si eso es lo mismo o es diferente de lo que estábamos hablando en ese tuit con ese tipo de castigos. Y bueno, el debate pues seguía en la misma línea y seguíamos comentando si era adecuado o no. Incluso había algunas opiniones que decían que es una agresión sobre los derechos de los niños y que se deberían denunciar este tipo de prácticas. Y bueno, me ha llamado la atención pues que generara tanto debate este simple comentario, algo que cuando me llegó a mis oídos, pues yo sí que sé que esta práctica existe, pero no sabía que podía estar tan extendida todavía y debemos intentar erradicarla. Así que sigamos en estos 2 minutitos que nos quedan para acabar este podcast de hoy de Caminar Quieto. While I'm making moves, well, I've been coming closer to the end of these old dead empty streets as you take your stand. Y fijaros que siempre intentamos analizar la actualidad desde este punto de vista, desde el decálogo Caminar Quieto, porque después de 20 años pues hemos podido recoger las evidencias científicas que nos han demostrado que el éxito educativo es posible y que no existe una receta mágica, evidentemente, pero sí que hay 10 factores que se han demostrado que cuando están presentes el éxito educativo está prácticamente garantizado. Hoy lo hemos analizado desde el punto de vista del modelaje, de los estilos educativos y de la comunicación no violenta y el análisis y la gestión emocional. Pero hay otros 7 puntos que también podemos analizar. Y así llegamos pues al final de este podcast, de este Caminar Quieto de hoy lunes 3 de febrero de 2020. Esperamos que os haya sido interesante, podemos comentar lo que necesitéis y nos vemos en el podcast del próximo día. Un beso, un abrazo fuerte para todos y para todas y recordad, caminarquieto.com. Podéis entrar a nuestra página web, en las redes sociales y comentarnos dudas o temas que pensáis que pueden ser interesantes. Tenemos uno pendiente que Desiree Molero nos comentó sobre la actitud de los padres en el fútbol con sus hijos y el próximo podcast lo trataremos. Hasta entonces, un abrazo fuerte y nos vemos. Caminar quietos. Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos?